Bueno, ante todo, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación al INEI y al Banco Mundial por estar aquí para poder compartir con ustedes, como indicó Pedro, que es el programa País, el estudio de gobernanza pública que viene siendo coordinado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública, y cómo el INEI aporta en este estudio, pero también en otros de los instrumentos que se vienen trabajando con la OECD. Entonces, básicamente mi presentación tiene 4 secciones: el Perú y la OECD, saber un poquito más qué cosa es la OECD, qué es el programa País, el estudio sobre gobernanza pública y la importancia del área estadística para la gobernanza pública. ¿Qué es la OECD? Bueno, es importante saber que es una organización intergubernamental que hoy en día recoge, digamos, congrega a 35 estados. Recientemente ha ingresado Latvia, ¿no? Y básicamente es un espacio sumamente interesante donde se pueden compartir buenas prácticas, cómo se adoptan mejores políticas públicas y estándares, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un foro en el cual se puede intercambiar experiencias, donde se pueden dar soluciones a problemas globales, ¿no? Cuando estuvimos en la presentación del estudio de gobernanza pública y participamos en diversas sesiones de los comités, nos damos cuenta que muchos de los problemas que abordamos desde la gestión pública, las políticas públicas, también hay diversos estados que tienen la misma problemática, y es en este foro donde se pueden buscar soluciones comunes, ¿no? Y lo importante también es que nos aporta en términos de estándares, ¿no? ¿Cuáles son los estándares que adoptan estos 35 estados que componen la OECD y que nosotros, sin ser miembros de la OECD, podemos ir adoptando? ¿Cuál es la relación que hemos tenido con la OECD? Efectivamente, en diciembre del 2014 se suscribe un acuerdo, el gobierno suscribe un acuerdo en México, por el cual se va a dar inicio a todo este proceso de acercamiento con la OECD, ¿no? Entonces, el objetivo básicamente es cómo mejoramos nuestras políticas públicas y a partir de ello cómo brindamos mejores servicios públicos, ¿no? Que en esencia es el objetivo de toda la administración pública, la provisión de bienes y servicios de calidad, y cada entidad pública va a tener un rol al respecto. Entonces, y da fuerza con relación a este proceso con la OECD como un foro de mejores prácticas y políticas públicas, como una fuente de estándares internacionales y un trabajo de discusión de alto nivel respecto a políticas públicas. Entonces, es importante resaltarlo porque a veces se escuchan voces de que es el club de los países ricos, ¿no? Pero lo importante es destacar que se trata de un espacio donde se pueden compartir buenas prácticas para mejorar políticas públicas. En febrero del 2015 se presentó ante el Acuerdo Nacional el programa País, ¿no? Como un espacio de concertación política, y el programa País se convierte en una política de Estado que implica la continuidad más allá del gobierno de turno. ¿Cómo es este proceso de ingreso a la OECD? No es un proceso automático, ¿no? Entonces, es un proceso en el cual el Estado debe ser invitado por consenso de los Estados miembros, y eso es importante destacarlo. Las decisiones en la OECD no se adoptan por mayoría, se adoptan por consenso, lo cual implica tener un trabajo con cada uno de los estados, con los delegados que participan en los diversos comités. Entonces, para ser, digamos, parte de la OECD, lo que se requiere es ser invitado, ¿no? Y en ese sentido, cuando se adopta esta decisión en el 2014 de vincularnos con la OECD, lo que tenemos es un instrumento denominado Programa País, que es la primera vez que lo aplica la OECD al Perú y a 3 países más, que es una suerte de programa estructurado respecto a actividades y compromisos que debe llevar el gobierno peruano a efectos de ir en la ruta o el camino en este proceso de vinculación con la OECD. Entonces, importante es la necesidad, o sea, la OECD debe invitar al Estado peruano en este proceso de vinculación y las decisiones se toman por consenso. ¿Qué es el programa País? Como mencionaba Pedro, seguramente se ha desarrollado al inicio de este taller. El programa País es un mecanismo de cooperación que ha sido diseñado por la OECD para trabajar con los estados en este proceso de vinculación con este foro, ¿no? Junto al Perú se invitó a Tailandia, Marruecos y Kazajistán. Nosotros estamos, digamos, cumpliendo el cronograma establecido en el programa País, y lo que implica es avanzar en un conjunto de reformas que nos permitan emparejarnos, ¿no?, a partir, digamos, de la adopción de determinadas políticas, instrumentos legales, a los estándares de la OECD.
Entonces, ¿qué es lo importante? Que este proceso es sumamente valioso porque en esta interacción en los diversos comités vamos identificando y podemos ir adoptando diversas prácticas que nos vayan acercando a la OSD. No necesitamos ingresar a la OSD para adoptar las prácticas, podemos hacerlas desde ya en este proceso de vinculación. Y es más, o sea, seguramente Karen va a destacar algunos de los instrumentos a los cuales ya nos hemos adherido. Hace un mes se aprobó en el Congreso y fue promulgada por el Poder Ejecutivo una ley que sanciona con responsabilidad administrativa a las personas jurídicas, lo que es la ley anticohecho, y ese es un estándar OSD. ¿Cuáles son los beneficios del programa País? Entonces, básicamente es un instrumento, una herramienta estructurada que va a contemplar, digamos, las acciones, las obligaciones que debe dar a cabo el Estado peruano. Además, nos permite difundir los avances en materia económica y social. Y acá comparto con ustedes algo que nos dijeron los equipos de Colombia y Costa Rica que están en esta ruta de vinculación con la OSD. Es importante difundir la historia del país. Y en ese sentido, mostrar a la OSD cómo el país en los últimos 20, 25 años ha venido cambiando. Y eso fue lo que hicimos en el Comité de Gobernanza Pública, mostrando indicadores de hace 20, 25 años, ¿no?, que reflejaban cómo andábamos en temas económicos, en temas de terrorismo, de seguridad, y ver cuánto ha avanzado el país, y en ese sentido reflejar que somos un Estado que podemos aportar mucho al OSD, pero que todavía tenemos una agenda, una ruta de reformas gruesa para poder alcanzar los estándares de los estados de la OSD. También, desde un punto de vista de la reforma, los estudios con la OSD del trabajo nos permiten anclar reformas. No anclar reformas en el sentido todo aquello que se ha venido trabajando para mejorar las políticas públicas, los servicios públicos, también que esté incorporado en este trabajo con la OSD, ¿no? Entonces, porque son reformas, como van a poder apreciar cuando veamos algunos de los resultados de gobernanza, que van a trascender gobiernos, porque son reformas sustanciales que entran inclusive a la estructura del propio Estado. ¿Cuáles son los ejes de trabajo? Encontramos 5 ejes, ¿no?, vinculados a lo que es la productividad, la competitividad, la institucionalidad, la gobernanza, el desempeño ambiental, lo que es transparencia, lucha contra la corrupción, capital humano, que organizan el trabajo que debe llevar a cabo el Estado peruano a partir de también diversos estudios. El compromiso del programa País es 19 productos, tanto estudios como revisiones, participar en los comités de la OSD y adherirnos a diversos instrumentos o estándares internacionales. ¿Qué es lo importante? Participación en los comités. Algo que valora mucho la OSD es cuánto el país aporta en la discusión en estos foros. O sea, no solamente debe ser un deseo expreso a partir de la adhesión de instrumentos o de llevar a cabo los estudios, sino que los estados participen en los diversos comités, en las diversas sesiones y foros que organiza la OSD y que se vea que es un país que va a aportar a este espacio, ¿no? Tenemos estos 19 estudios, en este caso varios de ellos prácticamente concluidos, como es el de gobernanza pública, desarrollo territorial, que también fue aprobado en París, política regulatoria, y están en camino también el de integridad, ¿no?, el que tiene que ver con desarrollo de capacidades, el estudio ambiental también ya fue aprobado. Entonces, y a nivel de estándares, adherirnos a declaraciones como la del crecimiento verde, que fue un instrumento que nos adherimos el año pasado, ¿no? Entonces, este es el conjunto de actividades que reúne lo que es el programa País, que tiene una duración de 2 años, que está próximo a concluir en diciembre. Para efectos de poner en marcha y poder contar con la estructura que nos permita avanzar en las actividades del programa País, en el 2015 se aprobó la conformación de una comisión ministerial, una comisión de seguimiento y monitoreo de lo que es el programa País, integrada por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas. Y esta comisión básicamente lo que tiene es monitoreo y seguimiento, pero también discutir respecto a mensajes comunes, estrategias comunes en este proceso de acercamiento con la OSD, ¿no? La Secretaría Técnica está a cargo de la Cancillería y básicamente su función es hacer seguimiento de cómo los estudios, que son responsabilidad de ministerios, de algunos organismos públicos, se van ejecutando
de acuerdo a los cronogramas y a los plazos establecidos con la OECD. Entonces, en términos institucionales, tenemos esta comisión multisectorial con funciones de seguimiento, monitoreo y poder articular y coordinar acciones comunes. El estudio de gobernanza pública. El estudio de gobernanza pública está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se inició hace ya 15 meses y quiero aprovechar este espacio para agradecer al INEI, a todo el equipo del INEI, porque además de ser parte del grupo de trabajo de gobernanza, constantemente hemos estado en este proceso de revisión de la data y las estadísticas que acompañan el estudio. Y en ese sentido, contar con estadísticas confiables le da mucho valor, ¿no? Y le da mucha seriedad a todo el trabajo que se viene desarrollando. El grupo para efectos del estudio de gobernanza conformamos un grupo de trabajo a inicios del 2015 que está integrado por las secretarías u organismos públicos responsables de las áreas temáticas del estudio de gobernanza. El estudio tiene 7 capítulos, ¿no? Uno de contextualización, pero desarrolla lo que es centro de gobierno, lo que es gobernanza multinivel, lo que es gobierno abierto, gobierno electrónico, planeamiento y presupuesto. Me quedan 5 minutos. Okay. Y cada una de las secretarías y los organismos tienen a su cargo una de las secciones y nosotros como grupo de trabajo nos reunimos constantemente para revisar actividades. Además, en el grupo de trabajo hemos revisado los borradores del estudio para que se dé consistencia y además trabajamos de manera articulada con CEPLAN en lo que es en el estudio de desarrollo territorial para que justamente poder manejar y tener la misma información en los estudios que tienen puntos de intersección. ¿Cuáles son los objetivos? En resumen, lo que busca el estudio de gobernanza es mejorar el aparato institucional, mejorar la manera como se formulan políticas públicas, cómo se definen las prioridades y cómo avanzar en temas tan importantes como la reforma del servicio civil, lo que es gobierno abierto, gobierno electrónico, y en ese sentido el estudio ha desarrollado un conjunto de recomendaciones. Voy a pasar a los retos. El estudio de gobernanza pública está concluido, fue aprobado el 22 de abril en París por el Comité de Gobernanza y básicamente incide en cómo fortalecer esta función de centro de gobierno que está vinculado con lo que son las prioridades de gobierno. Continuar con la reforma del servicio civil. Otro de los temas que aborda es el fortalecimiento del proceso de descentralización. Para ello la OECD nos presenta un conjunto de recomendaciones de cómo mejorar la articulación entre los niveles de gobierno, pasar de un enfoque de gobierno electrónico a un gobierno digital, ¿no? Entonces eso implica una serie de cambios organizacionales, de función y también legislativos, ¿no? Promover el uso de evidencia para lo que es formulación de políticas públicas, y acá el INEI también tiene un rol fundamental para efectos de contar con data de estadística que nos permitan determinar cuáles son las mejores opciones de política pública. Y para ir terminando, antes de que Pedro me saque tarjeta roja, ¿no? ¿Cómo el INEI ha colaborado con nosotros? Bueno, uno es parte del grupo de trabajo y en ese sentido ha tenido una participación permanente en todo el proceso de elaboración del estudio de gobernanza, promoviendo, entregando información y data de manera pertinente respecto a los diversos capítulos. Y no solo eso, sino también ha tenido participación también en otros estudios que se vienen llevando a cabo en el programa País, ¿no? Entonces, entrega de información y también revisión y actualización de la data, porque también recibimos data, información de ministerios y otras entidades, las cuales también son validadas con el INEI a efectos de tener coherencia en la información. Y para terminar, en el estudio de gobernanza, básicamente se señala la importancia de fortalecer y asegurar la autonomía del INEI, ¿no? El manejo, el uso de la data estadística es crucial para una buena toma de decisiones de política pública, de gestión. Entonces la data tiene que ser confiable, debe tratar de cautelarse y evitar cualquier tipo de manipulación política, ¿no? Y justo en la antesala discutíamos casos de algunos países que manipularon su data, su estadística, y en ese sentido es fortalecer el rol del INEI, fortalecer su autonomía y dotarlo de los recursos correspondientes, ¿no? Entonces, es fundamental fortalecer todo lo que es el Sistema Nacional de Estadística e Información. Gracias.